Fíjense una cosa, hace 42 años estábamos en pleno periodo punto fijista en Venezuela. Es decir, estaba como moqueando, llegando a sus finales el periodo de la Cuarta República que nos acompañó la padecimos durante unos casi 200 años. Pero voy a darles un dato muy importante. Hace 42 años, en el 76, el pensamiento de Simón Rodríguez se convierte en universidad. Nace la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez. Hoy tenemos aquí en el programa a su rector, a Adrián Padilla. Y no para hablar de la historia de la Simón Rodríguez, pero el pensamiento de ese camarada, que se conoció también por el seudónimo de Samuel Robinson, tiene una importancia especial en esta revolución bolivariana y chavista. El mismo comandante Hugo Chávez nos lo colocó como parte de las tres raíces: Simón Sí. Bolívar, Simón Rodríguez y Ezequiel Zamora, el árbol de las tres raíces. Ustedes se acuerdan también. Bueno, con Adrián acá presente, quisiera que habláramos un poquito de esa universidad, cómo se colega Simón Rodríguez en la Cuarta República con ese pensamiento tan revolucionario que siempre debe haber estado presente, incluso en aquellos tiempos, hace 42 años. Seguro. Bueno, gracias Iván, todos nuestros usuarios que están aquí se conectan pues con este programa y la posibilidad que tenemos de compartir algunas miradas, ¿no? y algunos acumulados, diríamos también, de referentes, en este caso la Universidad Simón Rodríguez. Efectivamente, hace 42 años, efectivamente nace la Universidad Simón Rodríguez, el decreto fue en el año 74, entonces, bueno, oficialmente conmemoramos el decreto, pero efectivamente en el 76 arranca, ¿no? Y arranca en Caracas, en una zona popular, en este caso la parroquia ecológica Caricuao, es el primer núcleo que nace allí, y además nace también con una experiencia muy resaltante en la propia universidad, que es la experiencia del Centro de Experimentación para el Aprendizaje Permanente CEPAP. Uh-huh. O sea que es ¿Son simultáneos? ¿Nacen en el claro, mismo, en la misma fecha? es la misma Sí, pero dinámica. nacen en la misma fecha. Sí, sí, no, y además el CEPAP, diríamos, es la primera experiencia formal de la Simón Rodríguez. Sí, o sea, es el punto de arranque de la Simón Rodríguez, es el CEPAP. Y no es casual que sea así, porque precisamente Simón Rodríguez, como pensador, como educador, como revolucionario, es muy trascendente. Tanto así, bueno, que 200 años después está en plena vigencia, diríamos, su pensamiento, su mirada, y además es un nutriente, diríamos, espiritual y político yo diría que para las revoluciones. Y en el caso de la revolución bolivariana, bueno, como tú bien lo dices, es una de las raíces de la revolución bolivariana. Entonces, con esa fuerza y esa trascendencia, en una formulación educativa dentro de un proceso de la Cuarta República, un momento en que el Estado y la socialdemocracia intentaba como que apaciguar espacios, había un referente importante a la Revolución Cubana, habían unos aires de rebeldía que venían del Mayo francés, habían unas potenciales de revolución en América Latina, y quizá, bueno, desde el poder se plantea como un proceso de no vamos a abrir espacios para que no ocurran revoluciones sociales, sino que hayan reformas o hayan procesos institucionales y tal. Y ahí se da un poco diríamos, en ese proceso la Universidad Simón Rodríguez, que nace quizás desde una razón de Estado para darle respuesta al mercado, para trabajar profesionalizar mano de obra, o sea, unas necesidades que no son las que quizás están en la esencia del pensamiento de Rodríguez, evidentemente, pero ahí va, ¿no? Se va trabajando y comienza un proceso de innovación educativa que es muy trascendente, digo, o sea, alguien que propone los procesos educativos desde la vida y para la vida, de manera compleja e integradora, integral, que se propone educar la mente, pero también educar la mano y el cuerpo, y que ya en finales del siglo XVIII fue capaz de hacer un documento cuestionador del estamento, diríamos, educativo colonial en la ciudad de Caracas. Estamos hablando del primer trabajo conocido del maestro Rodríguez, que sale publicado ya en 1790 y tanto, o sea, ya a finales del siglo XVIII, aparece un cuestionamiento donde se plantea la necesidad, por ejemplo, de la escuela mixta. Sí, la escuela para las niñas, o sea, que era algo impensable en ese momento. Piensa, bueno, la escuela para los zambos, para los pardos, para los hijos de los esclavos, los esclavizados, no sabemos que no son esclavos, sino esclavizados.
el caso de los afrodescendientes que acá se encontraban. Entonces, ese pensamiento comienza a tener pues todo un tránsito, diríamos, en el siglo XIX, y queda en lo que llamamos las marcas textuales del maestro, donde hay toda una posición sobre la política, sobre la educación, inclusive hasta la tecnología. Yo hace poco estuve trabajando en mi área de investigación sobre el tema de las prácticas tecnoculturales y hablaba de que hay un legado importante en el maestro Rodríguez porque fue una persona que entendió la tecnología de su tiempo, sí, que en todo caso la centralidad tecnológica, y se preparó allí para producir desde esa tecnología que evidentemente era la imprenta. O sea, y fue un conocedor de la imprenta, no solamente fue un escritor y un educador, sino que fue un tipógrafo. Entonces en los Estados Unidos, en la ciudad de Baltimore, donde bueno, ya usando el nombre de Samuel Robinson, se dedicó al oficio de la tipografía y fue lo que permitió después proponer una revolución, diríamos, gráfica en las páginas de los libros, cuando era capaz de escribir no con una linealidad establecida por el formato de la tipografía, sino trabajar con signos, con llaves, con flechas. Pero irreverente en todos los terrenos. Totalmente. Entonces revolucionó desde el punto de vista tecnológico diríamos, el discurso escrito y además con unas fuerzas metafóricas y poéticas muy fuertes y con una irreverencia y con el trabajo de la ironía. O sea, y lo vamos a ver, pues el maestro decía, por ejemplo, que las palabras eran como, si no les dábamos sentido de nuestra vivencia, eran como unas lápidas de un cementerio. O sea, palabras sin sentido, que las palabras toman sentido en la medida en que quien la lee, o sea, entonces allí hay un planteamiento de este tiempo que es, ¿dónde está el lugar de la comunicación? O sea, ¿está en el que emite o está en el sujeto receptor o está en todo el proceso? ¿No? Y hablamos de Kaplun, hablamos de otros comunicadores populares y teóricos, ¿no? Martín Barbero, otros que plantean el tema de los procesos de recepción como procesos integrales. El maestro ya en el siglo XIX lo planteaba y lo deja claro en su trabajo. Entonces, Simón Rodríguez nace con esa carga histórica, diríamos, o sea, de tener ser el epónimo, o sea, de la universidad, un avanzado en la educación, un avanzado en la política y definitivamente un revolucionario. Entonces, la universidad comienza a gestionarse allí, decimos que en resistencia, porque durante toda la cuarta comienzan con experiencias productivas, educación para el trabajo, el saber y trabajo, todo eso lo vamos a ver en varias expresiones, diríamos, organizativas, institucionales y de procesos formativos de investigación de la Universidad Simón Rodríguez. Fíjate, hay una parte sobre la cual yo quisiera colocar un poco el énfasis, porque tú te referiste a ello también, ¿no? Y es que esta universidad nace con un pensamiento y hasta una visión revolucionaria en un periodo en el que no imaginábamos una revolución como la revolución bolivariana y chavista que hoy tenemos en nuestro país. Seguro. Y con toda la trayectoria que esta ha tenido. Pero es muy importante que tú acabas de decir que allí, con este tipo de universidad, se quería como conseguir tener una mano de obra calificada que, por supuesto, fuese más dignamente explotada, si se puede decir, si se puede decir así, ¿no? Y ocurre también con INSES, que es una invención del maestro Prieto Figueroa, un hombre también avanzado en el campo de la educación, y tanto INSES, que hoy se llama INSES con S al final, la S de socialista al final, pero que antes era también una profesionalización a un nivel técnico de la mano de obra para que la explotación fuera con preparados. Más eficiente. Los preparados van a ser explotados. Es así como cuando se lanzaban al Circo de los Leones. Pero de eso vamos a hablar, Adrián, al regreso de la identificación del canal prestador de servicio, porque es nuestra obligación. Vamos a meternos con ese tema porque es importante poner el énfasis en eso. Vamos y venimos. Gracias por permanecer allí mientras permanecemos aquí en el estudio con Adrián Padilla. Él es el rector de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez. El actual rector, ha habido varios. Ah, sí, claro. Ha habido varios. Después que los nombran ministros o ministra, se van de los dos, se van de la universidad y se van del ministerio. Más o menos. No, pero ahí estamos. Siempre permanecemos en el trabajo creador y creativo, seguro. Vamos a aprovechar, Adrián, de agradecer a las compañeras y compañeros de Vive Televisión, que nos dan
un apoyo extraordinario con la grabación de este espacio, de esta entrevista contigo. Y vamos a agradecer también a los compañeros que hacen posible el impreso, todos adentro, que lleva en femenino una manera robinsoniana de problematizar este contenido, porque este periódico se llama ahora Todas Adentro. Es impreso y sale cada día sábado, cada semana, como este espacio también. Quedamos con una preocupación, Adrián, más que preocupación, con el énfasis sobre el tema que tiene que ver con lo revolucionario en un momento en el que no se pensaba todo lo que podía significar Simón Rodríguez, no era masificada esa idea del valor revolucionario de esa tercera raíz de las nombradas para el nacimiento del movimiento Quinta República, que da lugar a la Quinta República, a esta república que tenemos en la actualidad en construcción. Exactamente. Entonces, hablemos un poquito de eso, porque tú te metías con el tema de la explotación, yo mencioné también al INSE, pero hay una cierta similitud. Y además el hecho de que incorporaran, que también lo mencionaste, por supuesto, al CEPAP, que es un campo de formación andragógica. No sé si es contradictorio decir formación andragógica, ¿no? No, no, está Porque bien. es un intercambio de saberes, finalmente. La educación entre andragogía. adultos. Ajá. Seguro. Fede, una cosa, Iván. Los procesos sociales son muy dinámicos, ¿no? Inclusive, si volvemos al maestro Rodríguez, vamos a ver cómo él lo entendía también. Y hemos venido planteándonos quizás desde hace un tiempo en las ciencias sociales, hay toda una discusión sobre el tema de la configuración de las subjetividades y cómo los sujetos sociales van de alguna manera en su interacción creando o configurando las propias realidades sociales. O sea, que una clase social o un Estado se propone una planificación o se establece una línea de acción, por ejemplo, esperando unos resultados tales, pero entonces la interacción de los sujetos va a entrar, bueno, dialécticamente en contradicción, va a generar situaciones favorables, correlaciones de fuerza, incidencias, rupturas. O sea, hay un conjunto de cosas que de repente desde quien está teniendo el control del poder y que pretende fortalecer el establecimiento, el status quo de ese poder, a lo mejor piensa que, bueno, que se hace tal y tal cosa y si hay una fórmula, el resultado va a ser tal otro, ¿no? Y resulta que la experiencia, por ejemplo, de la Simón Rodríguez como experiencia educativa, que nace en ese momento que tú bien lo ubicas, pues de la Cuarta República, de unas políticas que pretendían generar mano de obra calificada pero barata, nace junto a otras universidades, pero en este caso la Simón Bolívar, que nace hermanada pues, como, con el tema también de las ciencias básicas, o las llamadas ciencias duras, dicen otros, las áreas de las exactas, del pensamiento matemático, y la Simón Rodríguez, bueno, para el tema administrativo y educativo, ¿no? Y en ese proceso, quienes allí comienzan a tener diálogo, diríamos, con miradas en el campo de la educación, por ejemplo, hablamos de la nueva escuela y de experiencias que recorren el planeta. Estamos hablando del entreguerra europeo, por ejemplo, estamos hablando de la educación popular en América Latina, estamos hablando de inclusive procesos revolucionarios en la educación en los propios Estados Unidos, a principios del siglo XX, con John Day o con Kirkpatrick, por ejemplo, con los llamados métodos activos. Francia, Bélgica. Bueno, Francia de Celestin Freinet, claro. Sí, esos procesos, y siempre vinculados esos procesos a procesos, diríamos, valga la redundancia, de transformación social, vinculados, bueno, al pensamiento socialista, vinculados a las luchas populares. Entonces, Paulo Freire, por supuesto, por supuesto, en Brasil, y en ese proceso, diríamos, de configuración, en el caso del CEPAP, por ejemplo, va a tener la posibilidad de un diálogo inclusive directo con esas experiencias. El propio Paulo Freire pasó por acá en algún momento y ese grupo experimental de innovación educativa logra entrar en contacto. Mario Kaplún, Lola Sendales en Colombia, los procesos en Centroamérica. O sea, entonces, como los procesos no son lineales, siempre decimos que en el caso de la Simón Rodríguez, en el caso del CEPAC, que es un referente donde además como profesor estoy adscrito a esa instancia, soy profesor e investigador de ese centro, comienza a ser habitado por sujetos y sujetas que traen, diríamos, en su morral de vida, traen unas experiencias que en el caso del CEPAT es el elemento central de la formación, es la experiencia del sujeto y la sujeta que aprende. Entonces, esas experiencias de vida que venían desde el campo de la política,
de la cultura, del arte, va a tener, bueno, toda una posibilidad de hallazgos que van a terminar configurando el propio proyecto educativo. Con el caso de la Revolución Bolivariana, solemos decir eso en la Universidad Simón Rodríguez, que estábamos preparados para esto. Si la universidad dialogó muy fácilmente, muy casi que naturalmente, con las políticas educativas de la Revolución Bolivariana. O sea, porque el saber y el trabajo, por ejemplo, está en el legado del maestro, porque el tema de la pertinencia social, diríamos, del conocimiento, está en el proyecto robinsoniano, en el proyecto de Rodríguez. Entonces, esos procesos, claro, también es cierto que las gestiones, las directrices, diríamos, del Estado, obligó, en el caso de nuestra experiencia, diríamos, histórica, a que en algún momento estuviéramos como en una cierta clandestinidad o en una cierta resistencia. O sea, se mantiene allí, no son unos poetas, no son unos loquitos, déjenlos quietos. O sea, ese tipo diríamos, de consideración de algún decisor, y aún así, en la historia, por ejemplo, del CEPAP aparece, y de la Universidad Simón Rodríguez, aparecen algunas tentativas de eliminación. Tanto así que suelo hacer esta referencia porque en la ciberpolítica y en el ciberactivismo conocemos una acción política que es la acción, diríamos, afirmativa de enviar una cantidad de acción urgente, que es mandar una cantidad de correos electrónicos, por ejemplo, a un Estado, a un gobierno, protestando por algo. Claro. Entonces, saturas esa caja de recepción, esa caja de entrada, ese box, como dicen, de correo, con posturas, ¿no? Bueno, en algún momento se pensó como que eliminar el CEPAP como parte de que la Universidad Simón Rodríguez fuera entonces una universidad seria, como tienen que ser las universidades, ¿verdad? Y entonces, bueno, no le mando presupuesto, qué sé yo, voy generando situaciones, y frente a eso hubo una acción urgente, que en aquel tiempo fue con telegramas. O sea, no fue claro, porque no existía la internet. Claro. Sí, era otro momento, pero se dio la acción como tal, que fue manifestar voces, bueno, de Paulo Freire, de Francisco Gutiérrez, de luchadores por la educación popular, exacto, en el mundo. Y de referencia, gente, claro, Orlando Falsborda, o sea, claro, gente conocida que fijó posición, y claro, frente a eso vamos entonces mejor a reconsiderarlo. Y digo, bueno, es importante, o sea, cerrando un poco esta idea, sí, es que los procesos son complejos, son dinámicos, y en el propio desarrollo de ellos hay un factor que aparece, y nosotros lo decimos en este momento, que es el factor colectivo, el sujeto pueblo. En el caso de nuestra revolución bolivariana hay un sujeto pueblo que da unos saltos cualitativos y que de repente, a veces, como decía el comandante Chávez, los sesudos analistas miran aquel juego de ajedrez en la política, esta pieza se mueve, aquellos escenarios, y de repente irrumpe de manera irreverente, como el Simón Rodríguez, un pueblo que es el que fija entonces la pauta, el que dice, sí, tenemos una constituyente. Y tan es así, Adrián, y disculpa que te interrumpa, tenemos también que identificar. Seguro. Pero fíjate que tan es así, que yo voy a decir una cosa que parece un exabrupto, ¿no? Pero es que la misión cultura, por ejemplo, que nace con la revolución bolivariana y chavista, y con Chávez en el poder además, ya había nacido con la Universidad Simón Rodríguez. No lo sabíamos, lo estamos descubriendo ahorita, y si hacemos una lectura retrospectiva de esa historia, evidentemente que nos vamos a encontrar con que la misión cultura ya había nacido allí. Tú me lo confirmas o me lo niegas con mayores argumentos después de identificar al prestador de servicio. Gracias por seguir acompañándonos. Aquí estamos con el rector de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, Adrián Padilla. Además, colontoyo mío, ¿no? Porque somos entre Padillas te veas. Seguro. Sí. Mira, dejamos un exabrupto que yo lancé, que es el decir que la misión cultura nació hace 42 años, cosa que no es cierta. Pero hazme una reflexión sobre eso, y además quisiera que te metieras en planes, qué es lo que está haciendo la universidad en la actualidad, qué concreciones seguro se van mostrando. Sí, indudablemente, sí, como cuando yo hablo de ese diálogo que se le facilita al proyecto de la Universidad Simón Rodríguez con la Revolución Bolivariana, tienen expresiones concretas como por ejemplo la Misión Cultura, donde bueno, en la propia formulación de lo que sería el diseño curricular, el tema de los fundamentos de la Misión Cultura, efectivamente participaron allí en ese proceso profesores y profesoras de la Simón Rodríguez. Claro. Y un elemento importante en su formulación fue la experiencia del CEPAP,
bueno, con experiencia, bueno, de innovación educativa, donde se aprende de la experiencia, donde la centralidad del aprendizaje y la investigación es el propio participante, además en una relación andragógica, que es una relación formativa entre adultos y adultas. Entonces, efectivamente sí, hay ese elemento allí y hay un reconocimiento histórico, diríamos, de una manera de hacer que además se va más allá y llega a 200 años. Entonces, bueno, es el maestro Rodríguez con su decuriones, como decía él, de los niños que formaba acá en Caracas, aquí cerca en la escuela de las primeras letras, o en los recorridos por el Guaire, por la orilla del río Guaire en ese momento, o caminando por el Guaraíra Repano. O sea, todo el tema, eso está allí, está en la Misión Cultura y ahí está la Universidad Simón Rodríguez. Pues en esa misma línea de concreciones, la Universidad Simón Rodríguez, por lo menos en este momento, tiene muchos desafíos. Como en toda la educación universitaria en general, todas las universidades Pero tienen que ver con la revolución o no tienen que ver con la revolución, esos desafíos. Sí, totalmente, totalmente. Nosotros venimos diciendo que hay que ir como que saldando o colocándose a la altura de las demandas que nos propone el propio proceso de transformación en el que estamos, el propio proceso, diríamos, o el proyecto sociohistórico, que es la Revolución Bolivariana. Entonces, de entrada se plantea el tema de la inclusión, o sea, la necesidad de incluir a los invisibilizados, a los negados, a los que no se les permitió en su momento acceder a un derecho que es el derecho a la educación. Entonces hoy, bueno, contamos en la Revolución Bolivariana con universidades públicas de creación de esta revolución que abren pues, las puertas de las universidades para a quienes le estaba negada. Entonces estamos hablando de una matrícula universitaria en nuestro país, siendo la segunda del continente después de Cuba. O sea, eso es un elemento que, bueno, que se invisibiliza. Estamos hablando de un crecimiento en la matrícula de las universidades más antiguas. El caso de la Simón Rodríguez no es tan antigua como otras, como la Central, otras universidades, ¿verdad?, anteriores. La Central fundada por un decreto del Libertador Simón Bolívar en el año 27 del siglo XIX. Pero aún así la universidad hoy cuenta, por ejemplo, con una matrícula de 125.000 estudiantes. La Simón Rodríguez tiene 24 núcleos regados por el país, tiene 17 extensiones de esos núcleos, tiene 4 estaciones experimentales y tiene 2 institutos de investigación y algunos que estamos creando ahora, como por ejemplo el Centro de Economía Digital de cara al tema de la criptomoneda y todo esto que se viene impulsando desde el gobierno bolivariano, preparándonos un poco porque necesitamos colocarnos allí. Entonces, el tema de la inclusión. Estamos incluidos, estamos abriendo esos espacios, respondiendo a una política. Pero también nos problematizamos porque como no nos podemos quedar tranquilos, ¿verdad?, ni tranquilas, tenemos que problematizarnos robinsonianamente, como tú lo decías. Y allí decimos entonces, ¿basta con la inclusión? ¿O incluirnos para qué? Para reproducir el modelo burgués, el modelo de dominación, la sociedad patriarcal. O sea, ¿para qué nos incluimos en una universidad? Entonces ahí venimos trabajando con una idea, una categoría problematizadora, que es la coherencia epistémica. O sea, nosotros tenemos que ver y expresar el lugar desde donde nosotros nos colocamos para propiciar aprendizaje. Suena como abstracto para quienes nos están Sí, escuchando. ¿Qué quiere decir coherencia sí. epistémica? Entonces, ¿qué es el lugar? O sea, ser coherente, ser congruente con un proyecto. Si el proyecto es de emancipación, un proyecto de liberación, es una contradicción, ¿verdad? Colocarnos en una idea, en un modelo educativo que ya en el siglo XVIII, en el siglo XIX, el maestro Rodríguez cuestionaba. Porque entonces resulta que esa manera de educarnos, esa manera de entender la realidad, es la que la que se impuso por el propio proceso, diríamos, sociohistórico, que es la mirada burguesa, la mirada del capitalismo, que se fortalece o surge, diríamos, o emerge a finales del siglo XV y que después de la Revolución Francesa se consolida como la manera, sí, diríamos, la dictadura de la ciencia, el pensamiento positivo. O sea, entonces eso tiene que cambiar. O sea, si nosotros estamos en un proceso político, cultural de cambio, evidentemente allí tendríamos que avanzar. Y ahí en esa línea venimos planteando ahora con acciones concretas. ¿Cómo eso se da? ¿Cómo somos coherentes epistémicamente? O sea, ¿cómo se da esa lógica del conocimiento en correspondencia con una revolución? Bueno, procesos, por ejemplo, inclusión, evidentemente, pero una inclusión con pertinencia, diríamos, del hacer. Estamos hablando de crear condiciones para la construcción de una universidad pueblo y un pueblo universidad como el que
prefiguramos en la Universidad Simón Rodríguez, y entonces decimos que debemos levantar permanentemente la bandera de la transformación universitaria. Alguien dice, no, van a seguir hablando de eso. Sí, desde hace 100 años en Córdoba se da un proceso de transformación universitaria, y bueno, y después en otros momentos del siglo XX, el Mayo francés, en los años 70 en Venezuela se da el proceso de la renovación universitaria. ¿Te pareciera que está pasado de moda, no? Bueno, pues si no está pasado de moda el capitalismo, que tiene más de 5 siglos, o sea, porque va a estar pasado de moda algo que tiene apenas 100 años, ¿no? Y que está llamado a contribuir a derrumbar el capitalismo. Por además. Supuesto. No nos queda mucho tiempo, Adrián. Por supuesto. Tenemos el reloj en contra siempre y tantas cosas por decir, ¿no? Pero yo quisiera que nos refiriéramos rápidamente y muy cortico, alguna cosa que tú quieras puntualizar, evidentemente, pero también quiero que te refieras a algo con lo que nace también la universidad, que es con una vinculación directa con un campo que está muy vinculado contigo y conmigo, que es el de la comunicación, porque la universidad allá en Caricuao, cuando nace con televisión y también con un vínculo con la radio. ¿Por qué? Así es. Rápidamente. Yo pienso que en la medida en que se reconocen los procesos de vida, es decir, la comunicación es un elemento, un eje integrador, y aparece la educación y las artes, evidentemente. Entonces, con esa carga, se desarrolla, se da el proceso, y hoy en día tratamos de afinarlo desde un campo del conocimiento que se viene dando, y que yo digo que el propio maestro Rodríguez ya estaba en ese campo y sin saberlo, que es la educomunicación. Venimos trabajando en esa línea en este momento, es una línea de investigación, estamos trabajando en la formulación de una maestría en esa área, y venimos avanzando y trayendo nuestras fuerzas de la comunicación y ahora educación integrada para eso. Venimos trabajando en eso, hay expresiones concretas, hay muchos desafíos, y hay un desafío concreto al que me quiero referir, ya un poco cerrando esta conversa. 30 segundos. Seguro, que es el tema de la necesidad de producir alimentos. Estamos en un plan de siembra a nivel nacional en la universidad, pero decimos que debemos sembrar alimentos también con coherencia, entonces no es de cualquier manera ni a cualquier costo, pero además sembrar en el proceso de lo que sería la campaña masiva de siembra, sembrar conciencia política, sembrar compromiso patrio, sembrar valores transformadores, y estamos en ese despliegue en este momento. Muchísimas gracias, Adrián. Bueno, encantadísimo. gracias a ti, gracias a nuestros usuarios que están acá y usuarias que atienden siempre pues, este llamado y se conecten con todo lo que se viene haciendo desde el equipo de Todas Adentro Televisión. Y después de este habrá seguramente otros programas. Gracias por habernos acompañado. Gracias una vez más al equipo de Vive, y sobre todo gracias a ustedes por estar allí siguiéndonos cada semana en este espacio. Seguro.